Hoy tenemos no un invitado, un invitadazo de lujo, una de las personas que debo confesar más admiro dentro de este mundo espiritual o del mundo del coach, porque nos invita a reconocernos con nuestras luces y nuestras sombras y a saber a través de una herramienta como es el Eneagrama qué tipo de personalidad tenemos para poder sacar lo mejor de nosotros. Borja Vilaseca, periodista, conferencista, autor, Dios, o sea, si me quedara diciendo toda tu hoja de vida me puedo quedar todo el programa. ¿Cómo estás? Muy contento de estar aquí. Gracias por invitarme. Pues nosotros estamos como que más contentas todavía y hasta nerviosas, te confieso, un poquito, porque aquí mencionábamos varios al interior, que eres un personaje que inspira muchísimo, que nos ha servido muchísimo de alguna manera a identificar ciertas cosas, ciertos patrones de nuestra vida, como en esa búsqueda de quién soy y verdaderamente estoy siendo quién soy feliz. Entonces todas esas preguntas que una vez se hace y que a veces parecieron tan complicadas, contigo parece que no lo son tanto. Bueno. Así que gracias por estar hoy aquí con nosotros. Pero vamos a contarle a nuestros televidentes, dudo que haya algunos que no lo sepan, pero supongamos que algunos no. ¿Quién es Borja Vilaseca? Bueno, yo soy un motivado de la vida, que tuve la gran fortuna de tocar fondo muy jovencito, con 19 años, y empecé una búsqueda espiritual, filosófica, al principio pues leyendo a Nietzsche, a Sartre, a Camus, filósofos muy existencialistas. Así, facilito. Muy intelectual, todo muy mental, y con 24 años apareció el Eneagrama. Para mí fue una bofetada a mi ignorancia y fue como un pequeño despertar, y a partir de ahí, pues bueno, gracias a las enseñanzas de un filósofo colombiano, Gerardo Smelding Torres, que lo tengo en mi corazón siempre, la magia del amor, pues leyendo sus enseñanzas, ahí sí que fue como una gran revelación de descubrir un poco mi propósito de vida, que es simplemente democratizar, hacer accesible el autoconocimiento, para empoderar a las personas, para que vivan vidas más plenas, más despiertas. Y a partir de ahí, pues también se despertó en mí una vena muy emprendedora. Estoy muy comprometido con tratar de transformar la educación, el sistema educativo. ¿Y qué es el Eneagrama? Me quiero detener un poquito en eso. Sí, el Eneagrama para mí, personalmente, es la mejor herramienta de autoconocimiento para empezar los primeros pasos. Eneagrama es una palabra griega que quiere decir 9 líneas, porque describe 9 tipos de personalidad, 9 modelos mentales, 9 esqueletos psicológicos, 9 eneatipos. Entonces, cuando uno se acerca al Eneagrama, es como un manual de instrucciones de la condición humana, y cuando vas estudiando sobre los 9 eneatipos, vas viendo reflejado tu parte oscura, tu ego, ¿no? Esa parte inconsciente, ignorante, llena de traumas, de heridas, cosas que nos incomodan, que no queremos ver de nosotros, pero que nos manipulan y nos gobiernan. Y también ves tu luz, tus cualidades, tus fortalezas, la parte esencial, la parte de sabiduría, de conciencia, que es aspiracional, porque hay que trabajárselo, porque ahora mismo estamos en la jaula mental del ego, demasiado metidos en la mente, en los pensamientos. Y además el Eneagrama te recomienda unas prácticas transformadoras psicológicas y espirituales, cuerpo, mente y espíritu, para cada uno de los 9 eneatipos, con lo cual al final hace una radiografía a grandes rasgos, pero muy acertada, del lado oscuro y el lado luminoso de la condición humana. Y todo esto sirve mucho para conocerse y autogestionarse emocionalmente. Yo voy a ir por la misma línea de Lucero, o sea, como desde cero, para entender cómo llegaste, porque a los 19 años, que uno diga toque fondo, tienes 19 años, o sea, uno a los 19 años no tiene la capacidad para discernir si estás tocando fondo o realmente estás pasando muy bueno. O sea, ¿cómo hace uno para definir eso y ahí uno decir, de 19 años, no, venga, yo lo que quiero es otra cosa en la vida? Pues mira, yo creo que eso es directamente proporcional al sufrimiento, la angustia y el vacío que uno experimenta, ¿no? En mi caso, pues todo esto viene por una infancia, pues bueno, pues muy oscura. Nací, pues como muchos, seguramente en una familia disfuncional, y en este caso, que en paz descanse mi madre, pues bueno, mis hermanos y yo recibimos muchos maltratos psicológicos, mucha violencia psicológica. Fue como un infierno emocional que en aquel momento pues no supe evidentemente procesar, y que al entrar en la adolescencia, pues sí, intenté refugiarme en las drogas y en el botellón como muchos, pero era tan doloroso lo que sentía dentro que finalmente toqué fondo en una depresión muy profunda. Mi madre era psicóloga familiar, entonces claro, en base a todo lo que había vivido, pues yo estaba muy peleado con los adultos, me negué al psicólogo, me negué tomar algún antidepresivo, aunque seguramente lo hubiera necesitado. No me suicidé, aunque lo pensé muy seriamente. Entonces claro, ¿qué te queda? En el año 2000, que Internet no es lo que era hoy, pues empecé a leer, empecé esa búsqueda de decir, ¿qué me pasa? ¿Por qué sufro tanto? ¿Por qué tengo tanta ansiedad? ¿No?
Y finalmente, ya te digo, apareció el eneagrama. Pero bueno, ahora lo cuento pues serenamente, pero bueno, ha sido un viaje. Hay algo, y es que la gente le tiene mucho miedo a las sombras, le tiene mucho miedo a ese ego que te lleva a trabajar, y al final las sombras no son otra cosa que una gran oportunidad de aprendizaje. Totalmente. El tema está en que tenemos una resistencia muy grande al cambio, al autoconocimiento, por lo que acabas de decir, porque los primeros pasos del camino son confrontantes, son dolorosos. Conocerse a uno mismo no es un parche, no es un libro, no es autoayuda, es doloroso, y al final, ¿qué hacemos? Cualquier cosa con tal de escapar, cualquier cosa con tal de mirar hacia afuera, perderse afuera, y de hecho somos una sociedad de buscadores. Todos estamos buscando ese bienestar en el lugar equivocado, hasta que finalmente la vida, que es maravillosa, te da lo que necesitas en forma de bofetadas, conflictos, crisis, sufrimientos, y finalmente tu sufrimiento es superior a tu miedo al cambio. Y eso es lo que te lleva a mirar hacia adentro y empezar el despertar. Pero realmente mi experiencia es que parece que tenemos que tocar fondo o llegar a un momento oscuro en la vida para empezar a hacerlo más... La noche oscura del alma, como le dicen los poetas. Exactamente. Yo le digo la inmunda, porque todos tenemos que llegar a eso. Uno puede apreciar la luz, ¿cierto? Claro. No, pero luego a partir de ahí, luego realmente la vida luego para mí es como cuesta abajo. Es decir, lo peor ya ha sucedido y vendrán otras crisis. Porque la crisis, que también hay que defender la crisis, tiene una connotación negativa, pero en realidad la crisis es un momento de cambio y transformación. Entonces, todos constantemente tenemos crisis para cambiar, para evolucionar. El tema está en que nos faltan las herramientas. Y por eso es tan importante dotar a la población de herramientas de educación emocional, y por eso felicidades por este programa, para divulgar estas cosas que a mí me ha costado mucho aprender, interiorizar, y que hoy en día, pues bueno, se va democratizando, se va popularizando, ¿no? Háblanos un poquito acerca de esas herramientas emocionales que de alguna manera general podrían servirnos a todos. Vivimos a veces en medio de miedo, la desesperanza. En piloto es más automático. fácil que corra un rumor. ¿Vieron lo que pasó? ¿Vieron el Congreso? ¡Ay, el presidente! ¡Ay! Y todo va afuera, ¿no? Y al mismo tiempo abres tus redes y ves la gente feliz. Y uno como que se va volviendo como, no sé, la imagen como que está pasando. O sea, no todo el mundo es feliz menos yo. Menos yo. No sé qué está pasando. No sé qué está pasando. Es increíble porque la sociedad es súper feliz. Estamos en un momento histórico donde es una maravilla. De abundancia, riqueza y felicidad. Bueno, estamos todos cogidos de la mano todo el día cantando y bailando. Es una maravilla la sociedad, ¿no? Al final un poco es esa hipocresía que nos vende la sociedad, que es un gran teatro. Claro, uno al final también participa de esa hipocresía en la medida que no te conoces a ti mismo, ¿no? Como tú has dicho, vivimos con el piloto automático, vivimos inconscientemente, vivimos dormidos. Fíjense, yo le pregunto a los oyentes, ¿cuántos de los que estáis aquí escuchándonos os habéis duchado esta mañana mientras os estabais duchando? No. ¿Estabais presentes, valorando, disfrutando el agua calentita? Eso es un milagro. El ser humano no está donde está. La mayoría estábamos en la mente, en los pensamientos, pensando en lo que vamos a hacer mañana, en lo que pasó ayer, y ese tipo de pensamientos muchas veces se tornan egocéntricos y neuróticos, y de pronto empiezas a pensar algo que no has elegido, que te lo crees y te causa ira, o miedo, o tristeza, y estás en la ducha enfadado, triste, miedoso, por algo que no está sucediendo en la realidad, está sucediendo en tu pensamiento. Eso es vivir dormido. Despertar es darse cuenta de eso, y cuando uno empieza a despertar, conecta con la necesidad de conocerse. A partir de ahí, el eneagrama, por ejemplo, para mí es un gran punto de partida, porque disecciona muy bien el funcionamiento de tu condición humana, qué es la mente, qué son los pensamientos, cómo poder gestionar las emociones, cómo poder cuestionar creencias, realmente quién soy. ¿Soy este personaje que he creado para adaptarme a la sociedad? ¿Dónde está? ¿En qué queda la parte espiritual, ¿no? A partir de ahí uno empieza a indagar en la meditación, empiezas a estar en silencio, respirando conscientemente, observando tu mente. Y mucha gente te dirá, es que no sé meditar, no se me da bien, no paro de pensar. No, lo estás haciendo estupendamente, porque al principio tu mente es compulsiva y no para de fabricar pensamientos. Meditar es simplemente observar tu mente, observar los pensamientos sin creerte los pensamientos, sentir las emociones sin engancharte las emociones. Y todo el tiempo que tú dedicas a estar solo, en silencio, observando tu mente, sintiendo tus emociones, el cuerpo tiene una capacidad y la mente de autorregenerarse y curarse, y poco a poco se va ordenando tu interior. Esto es un proceso, y poco a poco empiezas a conectar con ese bienestar. Y llega un momento, que es fantástico cuando te conoces un poquito más, que ya no le tienes miedo a nada, en el sentido de decir, oye, venga lo que venga, lo voy a afrontar. Me pase lo que me pase,
lo voy a gestionar. Y habrá momentos donde la vida pues, nos llevará un poco más abajo y comeremos otra vez parte de esa oscuridad, pero aprenderemos de ello. Y habrá momentos que igual nos vendremos arriba, pero también diremos, bueno, disfrútalo mientras dure, porque tal como viene, que no es eterno y todo es cambiante. Y eso para mí es la vida, saber gestionar lo que nos pasa. Y esto para mí es lo que te da la educación emocional. Hay algo que has tocado durante toda la entrevista que me parece supremamente interesante y es hacer un cambio en la educación. Y así como enseñamos matemáticas y como enseñamos sociales y como enseñamos ciencias, deberíamos educar a nuestros chiquitos en inteligencia emocional. Mira, pues me alegro que me comentes esto porque este realmente es el propósito de mi vida, ¿no? Y realmente ahora estamos con un proyecto muy bonito en España, en Barcelona, que se llama Terra, que es una escuela consciente, una escuela innovadora, donde vemos a los niños como semillas. Fíjate que tú a una semilla no le enseñas nada, tú a una semilla la acompañas, porque en la semilla está contenido el fruto en potencia, para que florezca, y lo acompañas con personas conscientes, transformadas, que aman la educación, y en cada etapa evolutiva pues, vas acompañándole, dotándole de herramientas de educación emocional, educación emprendedora, educación sexual, educación espiritual, las grandes lagunas del sistema educativo, para que algún día, ojalá, pues los chavales con 18 años tengan una claridad mucho mayor que la tuvimos nosotros, de realmente quién soy, qué hago aquí, para qué sirvo, cómo puedo gestionar la vida. Y te cuento que ayer estuve reunido con unos inversores colombianos, porque en Colombia hay que decir que hay mucha conciencia. Sí. En Colombia hay un despertar de conciencia maravilloso. Lo digo como externo que lo ve desde fuera, por las cosas que me están pasando a nivel editorial, a nivel de proyectos, a nivel de la asistencia a los cursos. Hay un movimiento, yo desde fuera pienso, bueno, tienen ustedes una historia movidita, por así decirlo, sí, claro. Y creo que parte de ese sufrimiento muchas veces genera ese despertar. Claro. Con lo cual, oye, igual les doy alguna noticia pronto y empezamos a montar proyectos educativos también aquí en Colombia. Maravilloso. Pero además sí te puedo decir que sí hay una transformación y te escuchaba hablar eso y por decir, el método de educación de mi hijo es ese, o sea, es el acompañamiento. Ayer precisamente nos sentábamos en la comida y nos decían, mamá, papá, ¿saben cuál es el valor que estamos trabajando esta semana en el colegio? Nosotros decíamos, ¿cuál? La autonomía. Y yo decía, ¿cuántos años tiene? Apréndalo y me explica. ¿La auto qué? No, apréndalo y me explica. Y 6 años. Sí. Y entonces es un tema que a mí tengo 2 hijos y quería hacerte precisamente esta pregunta porque cuando las consultas son del fin de semana, no mentira. Pero en general porque cuando uno habla de conocerse, yo creería que aquí como adultos uno dice, creemos conocernos, pero lo único cierto es el cambio y todos los días estamos cambiando con la gente que encontramos, con las percepciones de la vida, con nuestras experiencias y demás. Si para nosotros es complejo, ¿cómo hacerlo con nuestros jóvenes? Para que se conozcan y evitar precisamente ese momento oscuro o ese tocar de fondo que no debería ser tan joven. Mira, antes de empezar me has preguntado sobre la academia, ¿no? Sí. Que es un proyecto que aquí ha germinado mucho. En Colombia estamos en 7 países. Es educación emocional gratuita para adolescentes de entre 18 y 23 años. Y les enseñan emprendimiento. Exacto, son 100 horas, imagínense, 100 horas de clases presenciales precisamente para dotar a estos chavales que están en una edad sensible, una edad crítica, ¿no?, que es la adolescencia, y luego ya, mientras vamos transformando la educación, porque esto es imparable y es algo que está sucediendo en todas partes del mundo, al final, cuando yo también soy papá de una niña maravillosa de 10 años y un chaval de 8, al final uno verifica que solo se educa a través del ejemplo. Y esta es la típica frase que hemos oído 1000 veces, pero es que es verdad. Es decir, tú educas por quién eres, por la energía que transmites, por lo que dices, por lo que haces, por los valores que honras. Por la coherencia entre tu pensar y tu decir. Exacto, y por cómo te relacionas con ellos y por cómo vives tu vida, ellos van absorbiendo a través de las neuronas espejo, ¿no? Mi hijo, por ejemplo, que es un chaval movidito como su papi, y guerrero, indomable, y que no tiene ningún respeto por la autoridad. Una vez con 4 años se me ocurre decirle, ponte el jersey que te vas a constipar, y me miró. Yo mando en mi vida, me dijo con 4 años, ¿no? Tremendo. Pero el otro día, fíjate, pasó algo muy bonito. Mis hijos ya conocen el eneagrama, ya conocen, claro, tengo a un padre hierbas, pues es lo que hay. Es tu hijo? Pues mira, en casa somos muy viscerales, papi, la hija eneatipo 1 y mami, el hijo eneatipo 8, o sea que estamos entretenidísimos, ¿no? Hay mucha energía visceral, ¿no? Pues el otro día tuvimos un conflicto y nos peleamos, mi hijo y yo, y en un momento dado, pues bueno, nos distanciamos un poco, cada uno a su cuarto y tal, y acabó un rato, me viene él, me dice, papi, que lo siento mucho, que antes me he descentrado. Me he descentrado. Me he descentrado.
perdóname, papi. O sea, claro, yo me derretí porque él supo salir antes de su orgullo que yo, ¿sabes? Imagínate, porque a mí me dio mucha rabia ese momento, ¿no? Y luego pensé, ¿cuántos adultos de mi entorno me han pedido perdón alguna vez? Sinceramente te lo digo, ¿no? Y digo, ostras, eso da esperanza, ¿no? Es decir, que la educación emocional, sé que está muy de moda, sé que se pone en muchos postes de los colegios y demás, hay que vivirlo, hay que honrarlo, y las nuevas generaciones que tienen papás y mamás, que estamos haciendo lo mejor que podemos, porque venimos de nuestros traumas, porque nuestros padres no recibieron esa educación, pero ya estamos viendo los brotes verdes de esa nueva consciencia, de esa educación consciente, ¿no? ¿Cómo se llama el libro que estás presentando? Presento Tú eres lo único que falta en tu vida, libérate del ego a través del Eneagrama, que lo publicó con Penguin Colombia. Wow. Gracias, Felices de Bob. Bueno. conocerte. Ojalá Gracias. que cada vez que vengas a Medellín puedas venir aquí. Venga, pues La verdad. hecho. Tú ya que compromiso. tienes corazón Sí. colombiano, Ya, quédate, esa no es hay tu nada casa. que Aquí ya hacer. hablamos. Tenemos una Aceptamos quinta familia gracia. completa. Hombre, a ver, perdone, somos familiares, Ah, ya, primos terceros, por lo menos, ¿eh? ya regresamos. Muchas gracias. Un placer.